Bendito sea el Padre de nuestro soberano Yeshua Mashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en el Mashiach. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Yeshua Mashiach. En él nosotros hemos oído la palabra de verdad. Por esta causa, el apóstol, habiendo oído de la fe de ellos y de ese dar para con la comunidad, para con los apartados, no cesa de dar gracias a Yahweh por ellos y ruega a Yahweh para que el Todopoderoso Padre de nuestro soberano Yeshua Mashiach les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sean alumbrados los ojos del entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la cual Yahweh los ha llamado, los ha predestinado, las riquezas de su gloria y de su gracia con todos los santos. Y esa supereminente grandeza de su poder, la cual operó en el Mashiach, resucitándole de los muertos. Muchas veces en las ideas espirituales son confundidas con las ideas religiosas. Y hay todo tipo de ideas que parten incluso de las mismas ideas espirituales. Y cabe allí decir que ellas salieron del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, de la misma Biblia, de la misma Torah, de la misma Tanaj, pero son pervertidas, son tergiversadas, manipuladas por personas que las están mirando según carne y no según espíritu, es decir, conforme a engaño. Y esto del engaño, de la lengua mentirosa, es abominación a Yahweh. Bien, habiendo leído este pasaje de Efesios capítulo 1, versículos 3, 11 en adelante, vamos a remitirnos a unas palabras que Pablo dice a los colosenses en el capítulo 3. Vamos a leer desde el 5 en adelante. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. Y esto tiene que ver con el dominio propio. Cuando la mente cambia, no sirviendo a la carne, sino sirviendo al espíritu, es decir, a la neshama, al alma. La neshama entonces entra a regir y toma dominio de su cuerpo terrenal para disfrutar de los beneficios que el cuerpo terrenal le da, como es la vida. Por tanto, un cuerpo terrenal como tal, bajo su orientación, bajo los deseos de su naturaleza, no es lo que Yahweh busca, y es lo que aquí está escrito como aborrecible o abominable. El cuerpo engaña, la mente engaña con tal de satisfacer las necesidades de su cuerpo. Digamos que el cuerpo natural como tal no tiene ningún tipo de moral. La moral viene del alma, de la neshama. El cuerpo natural, con tal de saciar las necesidades de su naturaleza, de su cuerpo, su mente opera con engaño, con traición, con lo que sea, a efectos de cumplir tal cometido.
Pero a los espirituales se les exhorta, pues, y aquí ya Pablo dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. El surgimiento de la idolatría, que es lo mismo que vamos a ver allí en las palabras de Yeshua Mashiach cuando Yeshua Mashiach le dice a sus discípulos, y guardaos de la levadura de los fariseos, de ciertos fariseos, pues de los sacerdotes que decían cumplir la ley, pero ellos eran hipócritas. Y eran hipócritas porque o entendían la ley según carne, y según carne por eso ninguno la pudo cumplir. ¿Qué significa cumplir la ley según carne? Pues precisamente lo hacían de una forma engañosa. Aparentaban cumplirla, pero no era así. Se vestían de, de santidad, de pureza, pero eran sepulcros blanqueados. Eso lo podemos ver ahí en Lucas 14 y lo vemos en varios pasajes bíblicos. En el Evangelio, precisamente de Juan, capítulo 8, hay una escena muy interesante donde se ve que esa falta, esa carencia de sinceridad de corazón, porque pues los que habían creído ahí en el, pues, creo que lo vemos en el 4:21, habían creído allí unos judíos, pero estos judíos eh, no habían creído como los demás discípulos, sino que estos, precisamente por eso Yeshua les dice, hacéis conforme a mis palabras y creéis a mis palabras, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Pero como ellos estaban viendo al Mashiach según carne, no lo comprendían. Entonces habían creído en él por las obras que había hecho, pero no lo comprendían porque su mente estaba entendiendo conforme a asuntos de la naturaleza y no conforme al espíritu. Son dos elementos totalmente diferentes. Y precisamente entonces por eso es tan importante, tan relevante la idolatría. Porque idolatría es todo aquello que aleja al hombre de Yahweh. Es esa idea materialista de ver las cosas. Por eso esa abominación a Yahweh, como lo muestra en Deuteronomio 8, como lo muestra en Deuteronomio 19, 22. Bueno, esa abominación a Yahweh, la idolatría, los ídolos, las esculturas de piedra, son abominación a Yahweh. Pero digamos que Yahweh las rechaza porque sencillamente están colocando tropiezo a la obra que Yahweh está haciendo con el hombre. Yahweh está sembrando vida en los hombres, en las almas. De tal manera que no, no es propio de, de un espiritual que esté adorando ídolos. Y de allí lo de la abominación desoladora por el profeta Daniel. El profeta Daniel allí, en el capítulo 9, es muy claro al respecto. Y habla de la abominación desoladora, que es lo que se vino a cumplir posteriormente con la toma de Jerusalén en el 166 por uno de los príncipes de las Seleucias, y este príncipe Seleucia toma dominio sobre Jerusalén y bueno, a raíz de eso la situación de el templo se torna abominable para Yahweh porque Antíoco entra al templo de Jerusalén
y coloca la estatua de Zeus. Es muy claro para ustedes, para todos los que ya han leído escritura, es recurrente la frase de Yahshua Mashiach diciendo: vosotros sois templo del Todopoderoso Viviente. Si es abominación a Yahweh que Zeus, Deus, Dios, haya sido plantada su escultura allí, ese ídolo, tanto más hoy en las personas cuando dicen buscarle. Y por eso Yahshua Mashiach o Yahweh dice: de labios me invocan, pero su corazón está lejos de mí. No son sinceros de corazón, están buscando a Yahweh por su beneficio natural, pero no por su alma. No comprenden los asuntos de su alma, están alejados de lo espiritual. Y estos personajes han hecho lo más abominable y aborrecible, como es adorar a los ídolos. En este caso, lo más abominable que sucedió en Jerusalén en el 166 fue haber introducido la escultura de Zeus, Deus, Dios. Pero todas estas ideas de la filosofía griega, toda esta mitología, no paró allí. La teología siguió funcionando y terminó leudando las escrituras. Las leudó de una manera que es bastante difícil leer las escrituras si no fuese porque el Espíritu de Yahweh que mora en nosotros nos enseñase las cosas, no podríamos comprenderlas. La escritura está leudada en gran manera por la teología, que es precisamente el tratado de Dios, el tratado de Zeus. Entonces yo invito a que todos los que son templo de Yahweh, templo del Dios, del Todopoderoso Viviente, no de Dios, sino del Todopoderoso Viviente, se aparten de la teología porque están cometiendo un acto de abominación por cuanto ustedes son templos del Todopoderoso Viviente. Ustedes son templo de Yahweh, los que ya han recibido la unción. Entonces no cometan tal acto de abominación, apártense de la teología, apártense de Dios, más bien sigan al verdadero, al Creador, al Todopoderoso, al Padre Celestial Yahweh. Como decía Yeshua Mashiach, Padre nuestro, que reinas en el cielo. Y dio a conocer su nombre, Yahweh. Entonces los invito a que tengan cuidado con la abominación desoladora dicha por el profeta Joel, la cual incluso sucedió ya definitivamente después de la partida de Yeshua Mashiach, cuando el templo es destruido en el 69, ya definitivamente entra esa abominación desoladora y Tito Julio Vespasiano introduce todos los ídolos y comete cualquier cantidad de aberraciones y abominaciones en el templo de Jerusalén. Bien, yo espero que con esto ustedes entiendan la importancia de buscar a Yahweh de sincero corazón, es decir, desde el espíritu, no como religiosos. No tiene ningún sentido que ustedes estén justificándose ante los hombres, como lo hacían en Babilonia los caldeos desde Nimrod, que se justificaban los unos con los otros. Si realmente están buscando la salvación de su alma, apártense de la teología, del término Dios, Deus, Zeus, y sigan al Creador de sincero corazón, al Padre Celestial, que está sembrando vida en nuestras almas, vivifica, Yahweh vivifica nuestras almas. Bien, espero que ustedes comprendan esto, que lo que más aborrece Yahweh, como está escrito incluso en Deuteronomio 22, y bueno, demás apartes que ya he mencionado, es precisamente la idolatría, los ídolos, las esculturas, porque lo apartan del hombre. El hombre termina apartándose de Yahweh por estar mirando los asuntos físicos,
a Yahweh, como dice Yeshua Mashiach en Juan capítulo 4. Se lo dice a la samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis, mas nosotros adoramos lo que sabemos. Y los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y a tales adoradores el Padre busca que le adoren. Entonces, yo los invito, por favor, pastores que ya han leído bastante las Escrituras, no permitan que en sus templos, que ustedes que son templos de Yahweh y los demás creyentes, por ignorancia, permitan tener la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, aún en este tiempo. Porque para este tiempo, como está escrito en Oseas, en este tiempo ya no le llamaremos más Bali, es decir, Señor Baal, sino que le llamaremos Ishi. Queremos al Padre, al Mashiach, como se quiere, como la esposa quiere a un esposo, porque la iglesia de la asamblea finalmente es eso, la esposa del Cordero. Entonces, los tiempos han cambiado, hemos entrado en una nueva etapa, estamos en la tercera vigilia, es el fin de los tiempos, de estos tiempos. El fin de todos los tiempos lo veremos ya en un tiempo ya que el Mashiach tiene determinado, pero el fin de estos tiempos ya es. Yo los invito de tal manera a invocar a Yahweh de su corazón desde su alma, no desde su mente, desde su nefes, no desde buscando los beneficios de su cuerpo natural. De hecho, les informo que si buscasen a Yahweh de sincero corazón, su cuerpo tendría todas las cosas que requiere, sin tanto tropiezo y sin tanta tortura y sin tanta vejación como las que se vemos, no andando conforme a avaricia y codicia, que es idolatría, conforme a labios mentirosos, sino como incluso lo hace ver Job: cuando todo aún mi alma esté en mí y el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Yahweh, esté en mí, mi mente no maquinará engaño, ni mis labios pronunciarán mentira. Mis labios no pronunciarán iniquidad, mi mente no maquinará iniquidad, ni mis labios pronunciarán mentira, engaño. Porque es el Ruach HaKodesh, el Espíritu de verdad, el cual se menciona en varias partes del Evangelio, el cual nos guía en toda verdad, porque mora en nosotros. Ese Ruach HaKodesh, ese Espíritu de Yahweh, el Espíritu de verdad, y nos guía a toda verdad. Espero que ustedes comprendan esto y no permitan más que la teología se presente en sus escenarios como la enseñanza de Yahweh, porque Yahweh no es Dios. Yahweh es el creador, el Padre Celestial. Yahweh no es Zeus. Cuidado con esa abominación. No permitan invocar el nombre de Dios desde sus templos, porque es un aborrecible ante Yahweh y ante todo espiritual. Realmente no aceptamos ese nombre. El bendito nombre del Padre Celestial es Yahweh, y el bendito nombre del Salvador, Yeshua Mashiach. Que nos los guarde y los bendiga y les dé entendimiento.